El presidente López Obrador anunció que en breve su gobierno pasará de la política de austeridad republicana a una de pobreza franciscana, es decir, el gasto que ejercerá el gobierno para su operación se va a reducir al máximo posible, aunque ya se tienen medidas para reducir el presupuesto de operación del gobierno federal. Ayer el presidente anunció que junto con su gabinete establecerán otras medidas para reducir al mínimo este gasto. Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas. La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad. Bueno, pobreza franciscana se volvió tendencia ayer en redes sociales, pero ¿quién entiende a los usuarios? Si ganan mucho, porque ganan mucho, y ahora que van a gastar menos, otra vez ya se enojaron. Ahora, Pues sí. Lo atacaban mucho y atacaban no solo al presidente, sino también a todo su gabinete por decir, ay, sí, muy pobreza franciscana, pero ahí andan comiendo en el Hunan, ahí traen relojes carísimos, casas en los... Creo que era Tatiana Cloutier que la encontraron, ¿Ah, sí? con un vino carísimo. Bueno, ya sabes, ningún chile. ¡Oye! No dije nada. Mira, les gusta, pues. Lo que platicaba yo es que es un asunto muy controvertido por dos cosas y hay que siempre ver los dos lados. Por un lado, cuando estás viendo un contexto económico de decrecimiento, cuando estás viendo también una inflación muy importante, cuando los bancos centrales están subiendo las tasas de interés, eso lo que te lleva es a una contracción de la economía, una recesión. Entonces, podría ser lógico precisamente el que tú digas, oye, vamos a cuidarnos porque esto se va a poner muy difícil. Sobre todo, se habla del entorno del 2023. Por el otro lado, en muchas entrevistas, Rogelio Ramírez de la O, cuando le han preguntado cuáles son las principales preocupaciones que hay, lo que dice es que la Fed, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, suba demasiado la tasa y eso llegue ya a un proceso de recesión de la economía de Estados Unidos, tomando en cuenta que México tiene una economía muy abierta y de mucho intercambio con los Estados Unidos y eso causa una recesión en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El principal gastador de este país es el gobierno. Si el gobierno también cierra la llave en ese contexto, puedes tú incluso acelerar una recesión. Pero a ver, veamos, el presidente habló de disminuir los gastos, digamos, dentro de lo que es la administración del gobierno, pero no en sus obras. O sea, la obra sigue, y es más, aumentaron los costos de las 3 obras principales que ha impulsado este gobierno. Pero recuerda una cosa, sus obras son sus obras y eso los ha defendido siempre. Pero el gobierno también gasta en otras cosas. El gobierno gasta en tóner, el gobierno gasta en computadoras, el gobierno gasta en lápices, el gobierno gasta en todo. O sea, porque se brindan Pues él lo que servicios de mencionó salud. más bien es, ya no se van a hacer viajes, todas las reuniones van a ser por Zoom. Pues ojalá que sea eso, ¿no? Pero yo veo las corcholatas muy viajeras, ¿a poco eso lo pagan ellos de su bolsa? Sí, no, si no sería un delito, claro. Sí. Bueno. Si tú encuentras que no lo pagan de su bolsa, pues, es un delito y como está el INE, está muy pendiente. Bueno, pero esperemos. yo lo que digo, creo que es un asunto de claroscuros, ¿eh? O sea, hay problemas de los dos lados. Por un lado, está bien que empieces a cuidar el dinero y por el otro, es muy complicado porque siendo la principal ente que gasta dinero en este país el gobierno, que cierra la llave. Ahora, también ayer mencionaban en redes que cómo era posible que hicieran esta referencia de pobreza franciscana, refiriéndose por supuesto a San Francisco de Asís, en un estado laico. También por ahí criticaron al Bueno, pero ese licenciado. es un término. Yo sé, pero bueno, te tenía Marco que comentar. Levario, que